Muy buenas tardes a todas y todos. Pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este segundo webinar de la Fundación Carolina, en este caso coorganizado con Oxfam Intermón, sobre las respuestas a la COVID-19, al coronavirus en el ámbito internacional y particularmente en América Latina. Permítame que me presente rápidamente. Mi nombre es José Antonio Sanahuja, soy el director de la Fundación. Y brevemente, pues quisiera comentar la dinámica que vamos a seguir, ¿no? Presentar esta serie de seminarios, presentar a nuestra moderadora y comentarista de hoy, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, la señora Cristina Gallac, ¿no? Para que pueda después presentar a su vez al resto de los participantes. Este es el segundo de una primera serie de 4 webinars organizados desde el confinamiento, ¿no? en esta particular, inusual coyuntura, pues por la Fundación Carolina, en este caso en colaboración con Oxfam Intermón. Celebramos ya uno que ustedes pueden ver en el canal de YouTube de la Fundación Carolina sobre las respuestas de los gobiernos a la crisis de la COVID-19 y cómo esas respuestas se entrecruzaban con las dinámicas sociales, políticas y económicas presentes en cada país, ¿no? Son las que entendíamos que más allá de la dimensión epidemiológica, también desde el campo de las ciencias sociales teníamos la capacidad de arrojar algo de luz. Este segundo webinar se va a referir a las respuestas desde el sistema internacional, a las respuestas desde el multilateralismo, ¿no? En particular pues hacia América Latina. Y permítanme adelantarles que tendremos un tercero la próxima semana, concretamente el miércoles 29 de abril, ¿no? En el que hablaremos sobre el papel de la educación superior, la ciencia y la tecnología en las estrategias de desarrollo y cooperación que habremos de desplegar frente a la COVID-19, y para el 6 de mayo de 2020, el cuarto de la serie de estos webinars, específicamente sobre la cooperación internacional al desarrollo, los desafíos y también las oportunidades y retos que va a plantear esta crisis, ¿no? La secuencia, como les decía, que vamos a seguir en este webinar es que va a ser muy interactivo, va a haber una serie de preguntas y respuestas que van a estar conducidas por la secretaria de Estado, por Cristina Gallac, para que puedan ser respondidas por nuestros participantes. También pueden interactuar entre ellos y al final vamos a tener un pequeño espacio también para que los participantes puedan responder a las preguntas que ustedes puedan formular desde el lugar donde nos estén escuchando y nos estén viendo. Para ello, les invito a que anoten sus preguntas en la columna de preguntas y respuestas que tiene Zoom, que tiene la aplicación que estamos utilizando. Estas las vamos a recoger y tomaremos una muestra de ellas, ¿no? las que entendamos que puedan ser más relevantes, para que al final de la sesión puedan ser respondidas por nuestros invitados e invitadas. Muy brevemente, permítanme ya para terminar por mi parte, presentar a la moderadora y comentarista de nuestro seminario de hoy, que es Cristina Gallac Figueras, es la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, ¿no? Es una persona, bueno, quiero darle las gracias en primer lugar por estar hoy aquí, ¿no? Una persona con una extensísima experiencia y trayectoria en el ámbito multilateral que quisiera brevemente destacar, ¿no? En su puesto anterior al que ahora ocupa, ha sido alta comisionada del Gobierno de España para la Agenda 2030. Anteriormente, responsable de la Oficina de Igualdad de Oportunidades del Consejo de la Unión Europea en Bruselas, secretaria general adjunta de Naciones Unidas, consejera especial del secretario general, jefa del Departamento de Información Pública de esta organización, secretaria general adjunta de Naciones Unidas para la Información y la Comunicación Públicas, portavoz del Consejo de la Unión Europea, portavoz del Gobierno español, de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, jefa de división, portavoz y directora de comunicación del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, responsable de diplomacia pública en la política exterior y asesora de comunicación y portavoz del secretario general de la Alianza Atlántica, también Javier Solana, de mayo del 96 al año 99. Y decir también que es periodista, ¿no? Con
una extensa trayectoria también en medios de comunicación, ¿no? Digamos, en lo que es la primera línea del periodismo, antes de iniciar esta larga, extensa andadura en el sistema multilateral. Muchísimas gracias, secretaria de Estado. Por mi parte, nada más. Dar las gracias también a nuestros invitados e invitadas y despedirme pues, hasta que podamos encontrarnos de nuevo en el siguiente de estos webinars. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, José Antonio. Realmente es un placer encontrarme en medio de este grupo de amigos, de expertos. Esta es una fórmula que ya hemos puesto en práctica desde hace unos días y a la que vamos a seguir realmente pegados durante un buen periodo de tiempo, pero ello no nos impide pues, tratar, escuchar, conversar y sobre todo formular buenas ideas en un momento tan difícil. No habíamos tenido unas circunstancias tan complejas en todo el planeta como las que vivimos actualmente. Ninguna de las crisis del siglo XXI, desde los atentados de septiembre del 2001 a la crisis del 2008, habían adquirido la dimensión y la profundidad de esta crisis, de esta pandemia. Por tanto, estamos en territorio totalmente nuevo, estamos probando soluciones, todavía viendo el impacto que tendrá, y las discusiones entre expertos, gentes como vosotros que estáis alrededor de esta pantalla, yo creo que son muy interesantes para todos nosotros. Yo solamente decir una brevísima palabra de cada uno de vosotros, porque lo importante es que os escuchemos cuáles son vuestras opiniones y vuestra visión. Tenemos desde París a Sebastián Nieto, que representa la OCDE. Sebastián es un experto en temas iberoamericanos y te agradecemos mucho tu presencia aquí y que compartas tu visión. Desde Buenos Aires, muy buenos días para ti, Pablo. Buenas tardes para nosotros. Pablo Nemiña. Y Pablo es doctor de la Universidad de Buenos Aires y del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, miembro del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Muchísimas gracias. Tengo que decir que mi queridísima amiga Alicia Bárcena nos acompaña. Alicia, supongo que estás en Santiago, ¿eh? Así te lo imagino. Un grandísimo abrazo. Alicia es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de Naciones Unidas, una voz indispensable para conocer el continente y para conocer y desentrañar la acción de Naciones Unidas en todo el continente. Y mi compatriota, Andrea Costafreda, compatriota española y compatriota catalana, que está en Barcelona, que es politóloga y representa en estos momentos a la gran organización Oxfam Intermón, de la que es directora programática para América Latina. A los cuatro, muchísimas gracias. Vamos al grano para tener una sesión bien interesante y bien dinámica. Queridos amigos, ¿cómo creéis que han actuado las organizaciones multilaterales, los grandes grupos, por así decirlo, que son nuestra vida en común en cuanto a organismos internacionales? Os pido vuestra evaluación, primero de cómo han actuado hasta ahora, y luego tendremos otra ronda para ver cómo nos tenemos que preparar para que estas organizaciones actúen mejor en la salida y en el post-COVID. Empezamos por Sebastián. Adelante. Muchas gracias, Secretaria de Estado Galach. Un placer estar con ustedes. Un agradecimiento especial a la Fundación Carolina, Oxfam, por esta invitación. Para nosotros es muy importante estar en estas discusiones. Y ya entrando en concreto en tu pregunta, algo que estamos viendo en este momento es que estamos en una crisis sin precedentes. Estamos en algo que es un terreno desconocido por la amplitud que estamos viendo a nivel económico, pero también a nivel social, que puede repercutir en América Latina, y por lo tanto las acciones que se están viendo desde los organismos internacionales son muy bienvenidas, pero tal vez podemos discutir más adelante si son suficientes. En particular, en lo que refiere
refiere a los paquetes financieros que se están anunciando. Es bienvenido que todos los organismos internacionales, y en particular la banca multilateral, ha reaccionado, o puede ser el BID, la CAF, el Banco Mundial, pero también el FMI, y esto pues es algo que es sin duda alguna necesario, en particular para algunos países donde su espacio fiscal es bastante reducido para responder a la crisis actual. Estamos entrando en una situación en la cual muchos países ya tenían problemas presupuestarios, altos niveles de endeudamiento, y sin duda alguna una ayuda financiera es fundamental. Pero no es todo, también es saber y hacer seguimiento de las políticas públicas que están haciendo, saber qué tipo de acciones se deben hacer. Muy bienvenido el trabajo que está haciendo la CEPAL con su observatorio del coronavirus, del COVID-19. Creo que es algo que desde la OCDE y en particular desde el Centro de Desarrollo apoyamos y estamos dispuestos a colaborar con lo que han venido prestando en este observatorio. Y desde el punto de vista de la OCDE, pues el primer llamado que hicimos, y fue desde nuestro secretario general, es de ir al Plan Marshall Global. Es decir, necesitamos una coordinación efectiva entre diferentes actores y con un paquete importante que lo llamamos un Plan Marshall Global. Y también, pues, dado lo que hacemos en la OCDE y las características de esta organización, hemos participado bastante en qué tipo de acciones y mensajes de política pública podemos dar desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista social y económico. En lo que refiere a América Latina, hacemos seguimiento a lo que están haciendo los diferentes países de la región. Tenemos un seguimiento de 14 países que comparamos con más de 90 países en el mundo. Lo llamamos el OECD Policy Tracker para intentar comparar y saber qué medidas se pueden adaptar para otros países y pueden ser bienvenidas en las circunstancias actuales. Y finalmente, también sacamos ayer un análisis de la situación que vemos para América Latina, los impactos, no solamente desde el punto de vista económico, pero también a nivel social, y un orden de secuencia y de recomendaciones de política de inmediato, en el corto plazo y en el mediano plazo. Pero yo creo que todos estos temas los vamos a discutir más adelante. Muy bien, Sebastián. Yo me quedo con una idea de que, en tu opinión, más o menos bien, las instituciones financieras han dado liquidez y las más de estudios nos han deslavazado el camino, ¿verdad? Esa un poco sería tu síntesis. Y yo me quedo con una pregunta que así ya añado a los compañeros. Esto hablas de un plan Marshall, pero ¿quién es el Mr. Marshall en estos momentos? Pablo, te paso la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes por allí. Gracias nuevamente por la invitación a la Fundación Carolina. Es un gusto para mí compartir el panel con estos tan distinguidos especialistas. A mí me da la sensación que voy a decir algo que no es nuevo y algo voy a tratar de ser, y sí que es un poco nuevo, algo que no es nuevo. Es una crisis sin precedentes, es una crisis de magnitudes inusitadas, que las últimas estimaciones la calculaban peores que la crisis del 2008 y peores también que la gran depresión del 30. Y al mismo tiempo es una crisis en la cual la incertidumbre es muy alta, las proyecciones son difíciles de hacer. Hasta ahora soy un poco pesimista con la respuesta multilateral que ha habido. Han habido muchos anuncios, pero que se han concretado sustantivamente menos. Anuncios... ¿Alguien está hablando? Sí. Anuncios de financiamiento ha habido muchos, de bancos multilaterales de desarrollo, Banco Mundial, BID, los diferentes bancos regionales de desarrollo de las regiones, pero como se sabe, el financiamiento de estas instituciones está atado a proyectos, por lo tanto lleva tiempo desembolsarse. ¿Sí? Lo más inmediato que podría haber hecho, por ejemplo, el Banco Mundial es haber dado una moratoria, haberse sumado a la suspensión de pagos de la deuda a países de ingreso bajo que consensuó el Grupo de los 20. Aún no ha habido consenso sobre esto, voy a explicarlo después, pero simplemente voy a adelantar, especialmente por la oposición de Estados Unidos a financiar esa moratoria.
¿sí? Es decir, como se sabe, estos bancos de desarrollo funcionan como un banco, por lo tanto, si van a hacer una moratoria, esos créditos tienen que ser, alguien tiene que fondear eso. Bueno, los países industrializados tendrían que hacerlo, Estados Unidos por ahora se ha mostrado reticente a eso. El organismo multilateral encargado y que tiene más capacidad para otorgar financiamiento de corto plazo es el Fondo Monetario, que también se ha mostrado muy activo discursivamente, pero que en términos, y que concretamente ha mostrado más avances que los bancos de desarrollo, pero aún así parecen insuficientes. Por tres cosas, digo. Hay tres características sobre el accionar del fondo a partir de la crisis del COVID. Tiene mucho financiamiento, pero no lo puede prestar. El Fondo Monetario dice que tiene más de 1 billón, de 1 trillion en la notación anglosajona de recursos para prestar. Esto es cierto, pero la mayor parte de esos recursos está disponible para ser prestada en los clásicos programas de ajuste, stand-by o acuerdos estructurales de facilidades ampliadas, que son acuerdos que no se pueden aprobar por la simple razón de la altísima incertidumbre que hay sobre la economía. Es decir, ningún stand-by o acuerdo de facilidades ampliadas pasaría un stress test de deuda. ¿Cómo se puede calcular que esa deuda se va a poder repagar dada la incertidumbre que hay? Por lo tanto, son instrumentos que no sirven para responder al contexto actual. Tiene recursos y no los puede usar. Los podría redirigir hacia otros programas, y ahí aparecen los programas de emergencia, el Rapid Financial Instrument y el RCF, que es el equivalente para los países de ingreso bajo. Ahí el programa, existen los instrumentos, pero no existe el fondeo, porque para dirigir ese financiamiento se necesita el visto bueno de los países industrializados, y hasta ahí Estados Unidos también viene mostrándose muy reticente con el uso, el financiamiento a través de esos instrumentos. ¿Sí? Ha habido un aumento del límite al 100% de la cuota, digamos, pero que es insuficiente para dar respuesta a la crisis. ¿Sí? Y otra cosa que podría hacer el fondo y que ha manifestado es que podría crear liquidez a través de la emisión de DEG, que también los Estados Unidos le han puesto un freno, y como se sabe, como tienen poder de veto, sin acuerdo de Estados Unidos no se puede hacer la emisión de DEG, y sorpresivamente India se plegó a la oposición de Estados Unidos a la emisión de DEG. Por lo tanto, tiene mucho financiamiento, pero puede prestar poco, y los instrumentos que ha dispuesto bien para prestar son insuficientes. Los financiamientos de emergencia y al mismo tiempo el financiamiento concesional para los países de ingreso bajo, que tienen que ser fondeados por los países industrializados. Última cosa, también el fondo recientemente anunció que se sumaba al planteo del Grupo de los 20 de hacer una moratoria no, de posponer los pagos de deuda para los países de ingreso bajo hasta fin de año. En el plano del multilateralismo informal, esto más o menos funcionó. Los países de ingreso bajo hasta fin de año tienen pospuestos, son 76 países. ¿Cómo se replicó esto en los organismos multilaterales? El Banco Mundial todavía no pudo dar respuesta a esto, no se pudo sumar a esta iniciativa, y el fondo se sumó solamente, le otorgó una extensión de pagos de deuda a 26 países usando una facilidad, un fondo fiduciario de catástrofes, que no puede extenderse mucho más también porque le falta fondeo. Otra vez, para ampliar este instrumento, el fondo tiene que darse vuelta, hablar con sus accionistas mayoritarios y decirles, fondeen esto. Y otra vez va a aparecer la tensión con los Estados Unidos con relación a, si voy a fondear esto, ¿qué tipo de financiamiento vamos a dar? Dejo acá, después en todo caso lo continúo. Perfecto, gracias Pablo. Vemos entonces que quizá no tan bien. Nos has matizado mucho las respuestas de Sebastián. Vamos a ver qué piensa Alicia. ¿Qué te parece? ¿Se ha respondido bien? ¿Se ha respondido bien pero insuficiente? Hay liquidez pero no hay manera de utilizarla. ¿Cómo lo ves desde tu espectacular perspectiva y experiencia? Muchas gracias, Cristina. Un honor estar en esta conversación. Gracias a la Fundación Carolina y a Oxfam por invitarnos. Realmente un gusto. Y quería simplemente reflexionar lo siguiente, Cristina, creo, en este panel además. Nosotros nos estamos enfrentando a un mal público global.
similar en magnitud al cambio climático o digamos, a la guerra. Una pandemia es un mal público global que exige, en este caso estamos hablando de la salud, ¿verdad? Y además debemos verlo de tal forma que lo que se requiere es ¿qué nos faltó para enfrentar esta pandemia? ¿Qué es lo que no está? ¿Qué sistema multilateral no existe o no está dando las respuestas necesarias para provisionar, para proveer los bienes públicos globales que exige la humanidad hoy día? Y creo que esa es la reflexión, porque si nosotros queremos construir un futuro civilizatorio, y queremos, lo que tenemos que pensar es qué multilateralidad requerimos para esto. Ahora, porque la multilateralidad existente, como bien lo ha dicho Pablo y Sebastián, es insuficiente por todos lados donde la veas, porque lo que está planteando la multilateralidad hoy día es las soluciones de siempre, o digamos, todavía no hay soluciones out of the box. La única que ha habido más o menos es esta condonación de la deuda de los países de ingreso bajo, pero nos dejan afuera a todo este mundo de países de ingreso medio, que también tienen una serie de problemas y que no se está hablando y que no se quiere hablar, sino que se quieren tratar bilateralmente. Y ese para mí es el riesgo más grande que hay hoy día, porque el Fondo Monetario, con todo y su $1 trillón o lo que tenga, lo está manejando individualmente. A Paraguay le da tantito, a Panamá le da otro poquito, pero no hay una solución verdaderamente colectiva. Por ejemplo, la emisión de derechos especiales de giro, que sería una solución muy importante que se hizo en el 2008 y que permitió otorgar liquidez. Entonces yo sí creo que estamos viviendo un momento en el cual se exige y es necesario hacer un llamado a una multilateralidad distinta, porque a ver, nosotros estamos ante yo diría, una encrucijada muy importante, la vuelta del Estado como el gran actor. Muy bien. Pero entonces la coalición de estados también tiene que estar a la altura, y esa es la multilateralidad que no está hoy, para mi gusto, a la altura. Y por eso creo que estamos ante una dinámica muy, muy delicada, porque, a ver, veamos, por un lado están el G20 y el G7 con respuestas muy tímidas, francamente. O sea, cada líder está tratando de ver su problema individual y poniendo soluciones a sus problemas. Alemania a lo suyo, Estados Unidos a lo suyo, España mismo a lo suyo. Entonces, no hay, y la verdad es que los países en vías de desarrollo hacia donde viene la pandemia hoy, como es América Latina y África y, bueno, Asia ya, digamos, ya la tiene, de hecho, pero vamos a hablar de África y América Latina. No tenemos las mismas espaldas que tienen los países desarrollados. Entonces, lo que tenemos que hacer es un llamado a una reformulación radical de las relaciones norte-sur, un multilateralismo mucho más democrático que además nos tiene que ayudar a interconectar temas, porque no es una crisis de bancos, no es una crisis como la que hubo en el 2008, es una crisis muy diferente, porque es una crisis de personas, de la humanidad misma. Entonces, y no hemos conectado temas, por ejemplo, lo ambiental con la salud. O sea, estas enfermedades vienen también, estamos ante un planeta que está enfermo, un planeta de océanos destruidos, de bosques devastados, o sea, de una biodiversidad compleja. Entonces, creo yo que lo que tenemos que lograr, querida Cristina, y creo que nadie mejor que tú, es cómo, y con Oxfam, que hemos trabajado tanto de la mano para ver que la crisis anterior, la del 2008-2009, dejó más desigualdad, más concentración del ingreso, y las ayudas que se dieron, la liquidez que surgió y tal, se fue a las empresas y que acabaron siendo más ricos que antes. Entonces, yo creo que ante esta encrucijada, mi llamado es, primero, yo creo que el secretario general Antonio Guterres ha planteado temas muy importantes y los ha puesto en la testera, digamos, ha lanzado un llamado para que en verdad haya una especie de standstill de la deuda, por lo menos todo este año, para todos los países, no solamente para los de ingreso bajo.
que si lo van a escuchar o no, bueno, no sé, pero ese es el llamado que tenemos que hacer, no queda más, porque los centroamericanos, porque los caribeños, porque Argentina, porque Ecuador no tienen espaldas para hacerle el servicio a la deuda. Y esto le conviene a los acreedores también, porque si no hay un país que crece, ¿cómo se va a pagar esta deuda? Es lo mismo que hacen los países hoy, que están apoyando a las empresas, que me parece perfecto, pero si no hay actividad económica, pues a lo que hay que apoyar ahorita es a los ingresos en realidad. Entonces, mi punto aquí, Cristina, muy rápidamente es, ¿qué se está haciendo a nivel global y qué tenemos nosotros que mejorar? Yo creo que hay varias cosas. Por un lado, tenemos que ver que Naciones Unidas, y ahí yo reconozco que el papel y el liderazgo de Antonio Guterres ha sido muy importante, el liderazgo de Tedros Adhanom en la OMS, que ha sido muy criticado por Estados Unidos y otros países, pero la verdad es que la OMS, si no nos gusta como está, pues tenemos que reinventarla, porque la Organización Mundial de la Salud es la que nos está ayudando a monitorear el problema. Es una multilateralidad urgente, pero lo que está faltando es una multilateralidad de los científicos, de los médicos, para que pongan sobre la mesa toda la información y que sea de una manera abierta. Claro, todos están tratando de sacar la vacuna lo más rápido posible para salir al mercado, pero ahora lo que se requiere es una cooperación científica mucho más profunda para poder realmente entender esta pandemia, porque no la entendemos, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí, efectivamente, necesitamos que el G20 y sus ministros de finanzas y los presidentes de bancos centrales se unan y aprueben más allá de lo que han logrado ya en relación a los países del AIF o del AIDA. Tenemos que ir un paso más, pero también tenemos que lograr a nivel regional, digo yo, ahora en América Latina y el Caribe, necesitamos empoderar a la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, donde México está jugando un papel muy importante. Incluso México propuso ante las Naciones Unidas, ¿verdad?, cómo lograr un acceso gratuito a medicamentos, a equipos médicos, que eso es lo que en realidad hoy tenemos un grave problema, y creo que México ahí con CELAC está jugando un liderazgo. La OEA misma, la respuesta de la OEA también es necesaria, y el Consejo de Ministros de Salud, que nos parece que es fundamental. A nivel subregional, bueno, el SICA ha jugado su papel, y creo que nosotros en CEPAL lo que estamos buscando, y también obviamente quiero reconocer el papel de la FAO, que ayer sacó un reporte impactante de cuántos millones de personas pueden caer en el hambre o que ya están, ¿verdad? Estamos hablando de 821 millones de personas que están hoy día ya en condición de hambre, pero que puede aumentar a 135 millones. Es un llamado urgente. Quizás no nos toca tanto a América Latina, aunque sí creo que también, pero desde luego llega a países menos avanzados, y desde luego todas las acciones que está haciendo la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, en fin. Pero sí creo, y por supuesto la OIT, que para mi gusto es una agencia fundamental, porque está todos los días pensando en el desempleo, que va a haber más de, no sé, 150 millones de desempleados en el mundo. En América Latina al menos vamos a tener 30 millones de desempleados más. Entonces, Cristina, pero mi reflexión es, yo creo que a través de este conversatorio lo que tenemos que pensar es la multilateralidad que tenemos no está funcionando. No está funcionando. Para el tamaño, para la magnitud, para la profundidad de lo que estamos viviendo hoy, necesitamos una multilateralidad, y ese es el gran llamado civilizatorio. Necesitamos una multilateralidad que de verdad responda a esto y a el post-COVID-19, porque el mundo futuro va a ser tan diferente. Ya no va a haber esa globalización salvaje, espero, ¿verdad? Creo que vamos a pasar a otro estadio económico, a una geografía económica diferente. De hecho, las grandes transnacionales ya están pensando, ¿verdad?, que se van a regionalizar para ser más resilientes. Fíjate, esto lo está planteando el Foro Económico Mundial, que es otra organización que no hay que perder de vista porque está haciendo contribuciones muy importantes. Yo diría entonces, la multilateralidad de los organismos financieros internacionales, perfecto. La multilateralidad de Naciones Unidas, que está muy precaria, la verdad, incluyendo a la Organización Mundial de Comercio, que no ha podido controlar los grandes problemas que estamos teniendo para que los suministros pasen de un lugar a otro, ¿verdad?, incluyendo los respiradores y compañía.
Y desde luego tenemos a las otras organizaciones fuera del sistema multilateral que conocemos, ¿verdad? Donde sí ubico yo pues a la OEA, a CEGIB, a otras organizaciones que también tienen un papel, la OCDE mismo. Y yo diría que hay otras organizaciones como Oxfam, a quien yo quiero reconocer muy especialmente, que tiene una voz independiente que es muy útil, porque en esta nueva ecuación del futuro vamos a necesitar una multilateralidad que combine a los estados, a la sociedad y a los mercados. Eso sería por ahora, querida Cristina. Gracias, Alicia. Muy completa tu presentación. Pero mira, yo quisiera seguir y para dar la palabra a Andrea con 3 o 2 ejemplos. Uno, el Consejo de Seguridad se ha reunido, pero no ha conseguido aprobar una resolución sobre concierto del Consejo en acción post-COVID y claro, deja de ser impactante. En estos momentos hay un texto en la Asamblea General sobre acceso a medicinas, a equipamientos médicos y a lo que decías, a vacunas, que será tan importante garantizar un acceso a vacunas, a la vacuna del COVID una vez la tengamos y en el proceso hasta su descubrimiento. Y nosotros, si me permitís, mi pequeña información de parte de España, estamos con otros países moviendo una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas para que la salida del COVID no sea una salida que carezca de una visión de género. Es fundamental que el plan que pensemos y que la comunidad internacional se dote a nivel estratégico y a nivel local tenga esa perspectiva que tanto nos faltó en la crisis financiera del 2008. Pero bueno, dejo a Andrea, por favor, para que nos des tus ideas iniciales. Tenemos muchos temas que seguir abordando y poco tiempo. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Cristina. Difícil con quien me ha precedido decir alguna cosa nueva, ¿no? No puedo más que coincidir con Alicia en todo su análisis. Yo, a base más bien, Cristina, de titulares, para que tengamos tiempo para las otras preguntas. Yo sí también coincido en que se trata de una crisis que nos interpela como comunidad internacional, que interpela ese objetivo 18 de los ODS, esa capacidad de acción común, colectiva y de reivindicar lo público, de alguna manera de repensar el contrato social entre la ciudadanía, los gobiernos y el mercado, está absolutamente interpelada, ¿no? Por la crisis, la emergencia sanitaria y, por tanto, ese mal público global o ese bien público global que queremos perseguir, y también la crisis económica y social que va a estar vinculada a ello, ¿no? Creo, como decía Alicia, que los aprendizajes de la crisis del 2008 tenemos que incorporarlos. Tenemos que ser capaces de poner al centro las personas, al centro de la crisis las personas desde un enfoque de derechos, y tenemos que ser capaces de movilizar, de generar los incentivos y también los mecanismos desde lo multilateral. Yo coincido con Sebastián que desde un punto de vista más normativo, de monitoreo y casi doctrinario, la OMS, CEPAL, la OCDE están haciendo un trabajo muy bueno de orientación, de proveer guías, de proveer un marco normativo, ¿no? Pero desde un punto de vista más de los incentivos y de quién paga la cuenta, porque pagar la cuenta de esa crisis, de esa emergencia sanitaria y de lo que va a ser, lo que puede ser un colapso económico muy importante que puede llevar a 500 millones de personas a la pobreza, ahí sí creo que tenemos que ser un poquito más críticos, ¿no? Y yo coincido con los que me han precedido, tanto Pablo como Alicia. Creo que se puede ir un poquito más allá en moratorias y reestructuraciones y cancelaciones de deuda. Creo que se puede ir un poquito más allá en inyectar mayor liquidez con los instrumentos de los que ya disponen las instituciones financieras internacionales para ayudar a pagar la cuenta. Creo que se puede ir un poquito más allá con la ayuda oficial al desarrollo. Los datos de la OCDE de ayer nos indicaban que ha crecido 1,4 y que la ayuda humanitaria ha decrecido casi 3 puntos en el 2019. Sin esa palanca de cambio de la ayuda oficial al desarrollo, una crisis humanitaria de este calado va a ser muy difícil, ¿no? de dar respuesta. La respuesta que nos llega de organizaciones intergubernamentales y multilaterales, como la Unión Europea,
es buena en cuanto a los compromisos y a los discursos, pero de momento lo que parece es que no se van a movilizar recursos adicionales, ¿no? Por tanto, ahí creo que tenemos que ser un poquito más exigentes, ir un poquito más allá, y coincido absolutamente también con Alicia con la necesidad de fortalecer también la capacidad de interlocución multilateral de la región de América Latina y el Caribe, que las interlocuciones no sean bilaterales. Ahí es cuando echamos de menos una CELAC fuerte, que tenga esa capacidad de interlocución con los distintos actores y esa capacidad de estar proponiendo, de poner sobre una agenda de reconstrucción del contrato social. Lo dejo aquí de momento, Cristina. Muchas gracias, Andrea. Voy a hacer una pregunta concreta a Sebastián, pero por favor, intervenir todos. Este tema específico de países de renta media, que lo habéis puesto todos encima de la mesa, el gran riesgo de que retrocedan, ya venían muy debilitados. Sebastián, dinos algunas recetas. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Póntete ya en modo estamos diseñando el post-COVID. Bueno, muchas gracias por esta pregunta, porque ayuda a presentar lo que ayer lanzamos de nuestro análisis de COVID en América Latina, y que va muy en línea con el informe de América Latina 2019 que hacemos junto con la CEPAL, la CAF y la Unión Europea. Precisamente tenemos que hablar más allá del ingreso y hablar del concepto de desarrollo en transición, es decir, que para países de ingreso medio no quiere decir que no necesitan ya una ayuda como la pueden tener los países de ingreso bajo, sino hay que saberla readaptar esa ayuda y de qué forma priorizar las acciones de política pública domésticas, y en función de eso canalizar de la mejor manera todo lo que es cooperación internacional y multilateralismo. Sobre, respondiendo en concreto a tu pregunta, lo que estamos viendo hoy en día para la gran mayoría de países de América Latina que son de renta media, precisamente es que tenemos que tener en cuenta de dónde partimos antes del COVID. Partíamos de una región donde el crecimiento potencial era bastante reducido, donde en 2019 la región prácticamente no creció, donde las desigualdades se han estagnado o han ido aumentando, al igual que la pobreza. Y finalmente, donde tuvimos varios países de la región con protestas sociales muy importantes, con aspiraciones mayores de la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, tenemos que poner en el centro del debate el bienestar de la ciudadanía, donde mejores sistemas de protección social son fundamentales. Solo para dar un dato, tenemos que cerca del 40% de los trabajadores en América Latina no tienen ningún tipo de protección social, es decir, ni por el régimen formal de seguridad social, ni por ningún programa de asistencia social. Y cuando hablamos de los trabajadores informales vulnerables, estamos hablando que el 61% de estos trabajadores vulnerables informales pueden caer en la pobreza por no tener el ingreso que tienen normalmente en el trabajo informal, que en este momento no pueden cumplir. Entonces, los riesgos son muy importantes, y por eso tenemos que tener en el centro de la ecuación este debate en cómo entendemos el bienestar y cómo promover un mejor sistema de protección social mucho más efectivo a este rubro de la sociedad. Un segundo punto importante es también las estrategias de desarrollo que tenemos que tener en América Latina. Y lo que hemos visto es que la promoción del trabajo formal no ha sido el caso antes de la crisis COVID, y precisamente es promover un nuevo modelo, un modelo en el cual se llegue a promover el trabajo formal. Estamos hablando de cerca del 60% de trabajadores informales en América Latina, donde sin duda alguna tenemos que ver cuál es el marco productivo que necesitamos en la región y aprovechar esta crisis para salir más fuertes. Y para esto pues se necesitan recursos y repensar el pacto social. Y cuando hablamos de una región donde la tasa de recaudación no supera el 23% del PIB, tenemos que ver de qué forma generar sistemas tributarios más efectivos, más en pro del emprendimiento y también más progresivos. Un indicador que utilizamos bastante siempre es el impacto sobre la desigualdad del sistema tributario de protección social, donde prácticamente no se reduce. Entonces, tenemos que impulsar estas reformas en América Latina. Hoy en día, más que nunca, nos demuestra que la solidaridad es importante, y precisamente es aprovechar la economía política
de estas circunstancias para avanzar en estas reformas. Sin duda alguna, tenemos que hacerla de forma en conjunto, no es solamente a partir de a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Cuando hablamos de nivel internacional, por eso quiero hacer nuevamente hincapié en el Plan Marshall Global. El Plan Marshall Global me refería sobre todo a una acción en la cual todos los actores tienen la misma voz. Aquí comparto y compartimos, y lo hemos escrito, la misma visión de la CEPAL y Oxfam, donde todos los países tienen que tener la misma voz. Todavía han sido muy tímidas las acciones por parte del G20. Tenemos que ver un mayor desarrollo de esas acciones y donde tenemos que tener una capacidad financiera mayor para precisamente cumplir con las necesidades urgentes a la crisis, pero también en todo este proceso productivo que necesitamos en América Latina. Entonces es un acompañamiento donde digamos que la demanda de los países se debe tener en cuenta, donde se tiene que adaptar precisamente esta ayuda multilateral, más allá del tema de la deuda, que comparto totalmente. Por ejemplo, en el caso de Ecuador es algo que es fundamental en este momento. Y también no solamente hablando del paquete financiero, sino qué tipo de cooperación podemos llevar a cabo. Por ejemplo, generar mejor capacidad de los sistemas tributarios necesita un mayor impacto de las administraciones tributarias, y por ejemplo el papel de Eurosocial debe ser aún mayor, es algo que es muy bienvenido y donde todavía se puede impulsar mucho más. También todo lo que tiene que ver con transferencia de tecnología y por supuesto todo esto en un marco de diálogo de pares. Esto creo que son algunos de los mensajes que quisiera poner en la mesa. Muchas gracias, Sebastián. De todas maneras, parece fundamental el papel de lo público. Es decir, sin un refuerzo de lo público, de las políticas públicas, de los presupuestos públicos, de la recaudación, la gestión de todas estas transformaciones será prácticamente imposible. Yo no sé qué es lo que pensáis. Pablo, Alicia, ¿qué pensáis de esto? Adelante, Pablo. Bueno, gracias. Sí, cuando comenzó la crisis parecía ser que era un regreso de lo público, el sector oficial. Hasta ahora me parece, yo me animaría a decir que se nota más, ha tenido más éxito, se nota más un regreso del Estado Nacional que un regreso del resto de las instituciones oficiales, es decir, las multilaterales. Se están mostrando más efectivos los estados nacionales que las multilaterales. No sé si continuar con la respuesta a la pregunta o le dejo la palabra al resto de los colegas. Alicia, ¿estás de acuerdo? Y así tenemos más... Muy interesante lo que ha dicho tanto Sebastián como Pablo. Yo, ¿sabes qué? Lo primero que haría es recoger las lecciones aprendidas de la crisis anterior, aunque fue muy distinta, pero igual, en donde creo que, si bien es cierto que el protagonismo de los estados es fundamental, y sí lo creo, también hay que cautelar que estas grandes corporaciones financieras, los bancos, las grandes empresas, no sean las ganadoras únicas. Lo que tenemos que buscar, porque esta es una crisis tan distinta en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recetas, digamos, tú le dices a Sebastián, qué es lo que los gobiernos deben hacer? Bueno, primero, a corto plazo, sin lugar a duda, es proteger el ingreso, proteger a las familias, a los más vulnerables, y tú pusiste un tema muy importante que es el de las mujeres. Nosotros en América Latina hemos hecho análisis muy profundos de cómo esta crisis está poniendo más presiones sobre las mujeres desde muchos puntos de vista, el cuidado, en fin. Entonces tiene que haber medidas realmente específicas y bien diseñadas, dirigidas a las mujeres. El 71% de los trabajadores en el sector salud son mujeres, ¿no? Y son de verdad un área con un sector de muchísima vulnerabilidad. Ahora, yo creo que la pandemia nos ofrece una encrucijada civilizatoria. O regresamos a la globalización concentradora, autoritaria, con el mismo diseño institucional, o definitivamente construimos un futuro diferente. ¿Qué quiere decir un futuro diferente? Y ahí te va. Primero que nada, yo creo que lo que tenemos que asegurar es que la gente tenga un ingreso básico ciudadano. Nosotros en CEPAL hemos calculado cuánto costaría un ingreso básico ciudadano equivalente a una línea de pobreza extrema,
y que fuera global, que fuera universal y no costaría más de 2,2% del PIB. Si lo hacemos un poco más alto, equivalente a una línea de pobreza, costaría 4,7% del PIB. Tú dices, ay, ¿cuánto? Pues no es tanto, porque si consideramos que el 6,3% se va en evasión fiscal, o sea que sí estoy de acuerdo que hay que hacer una reforma fiscal partiendo de realmente vigilar la evasión y la elusión, que es 6,3% del PIB. Yo cambiaría el esquema totalmente de la fiscalidad del Estado. Dirijamos los recursos públicos a apuntalar lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, el ingreso, yo por eso hablo de un ingreso básico ciudadano, que puede ser temporal, podemos partir por 3 meses, 6 meses, mientras dura la pandemia, pero hay que hacerlo porque la gente se siente muy insegura y eso yo creo que se puede hacer. En segundo lugar, por supuesto hay que proteger a las empresas más pequeñas, sobre todo las que tienen menos capacidad, para que no se pierda esa capacidad de los trabajadores. Otro gran tema que yo creo que hay que poner sobre la mesa es la brecha digital. Nos estamos yendo a teletrabajo, aquí mismo estamos haciendo una conferencia virtual, pero no todo el mundo tiene acceso y por lo tanto una de las grandes prioridades tiene que ser el cierre de la brecha digital y el cierre de las asimetrías territoriales. Entonces, eso a corto plazo, o a mediano si tú quieres, pero a largo plazo, esta región requiere pactos sociales donde el bienestar esté en el centro, con regímenes de protección social universales, donde haya mejor salud. Por ejemplo, en Europa ha habido quizás un impacto menor porque sus sistemas de salud son universales. En nuestra región son totalmente fragmentados. Entonces aquí o son públicos o son privados, pero no toda la gente tiene el mismo acceso. Entonces, y lo último que yo diría es, tenemos que mirar lo regional. Va a haber un cambio en la geografía económica y nosotros tenemos que integrarnos mucho más, tenemos que lograr que haya una agenda de integración productiva, comercial, tecnológica, de las universidades, de los sectores productivos, más allá de las ideologías. Y por eso creo que eso es fundamental. Entonces sí creo que debemos, por supuesto, tener las medidas de corto plazo, que son estas de contención, de apuntalamiento, en fin, pero de mediano plazo tenemos que pensar qué futuro queremos y qué nuevas empresas, qué nuevos sectores, cómo queremos las ciudades del futuro, que ya no van a ser las mismas de ahora, llenas de gente, con un transporte público caótico. Eso no va a suceder. Este virus se quedará con nosotros al menos 2 años mientras se encuentre una vacuna. Entre tanto, tendremos que seguir en distanciamiento físico. Eso va a cambiar el modelo de organización social. Entonces, eso es lo que hay que pensar. ¿Cuál es el futuro de las ciudades, de las empresas, de las organizaciones sociales? Eso sería. Gracias, Adela. Alicia, ya nos están llegando preguntas de las personas que las están enviando por el chat y que tengo 3 que os las voy a repartir. Hay una que lo habéis mencionado, creo que tú, Pablo, pero que es muy clara y es ¿qué puede hacerse sobre la existencia de los paraísos fiscales? ¿Dónde están ocultos los recursos de la evasión fiscal? ¿Quieres comentar algo, Pablo? Y quizá también Oxfam, porque también ha trabajado este tema, ¿verdad, Andrea? Pablo. Sí, es importantísimo. Hay 2 cuestiones muy importantes que hacen a la sostenibilidad y un criterio justo del sistema financiero internacional. El primero es la banca bajo las sombras. Cada vez porciones crecientes del sistema financiero funciona fuera de la regulación de los estados nacionales. Y su contraparte es los mal llamados paraísos fiscales, las guaridas fiscales. ¿Sí? Sobre estas 2 cosas, cuanta más regulación haya, es mejor. Hubo un ímpetu muy importante en las reuniones del G20 a partir del 2011. Yo creo que esta coyuntura en la cual los estados nacionales requieren de mayores recursos fiscales para hacer frente, comprensiblemente, a los gastos de atención económica y sanitaria, es imperioso promover y propender hacia la contribución de aquellos sectores que tienen más capacidad contributiva. Por lo tanto, en ese sentido es importantísimo la regulación e imposición de los recursos que están en esos espacios. Andrea. Sí, gracias, Cristina.
Absolutamente, coincido con Pablo, creo, y no sé si coincidimos ahí con los datos, hemos trabajado mucho con CEPAL en eso. La región está perdiendo del orden de un 7% del PIB a nivel agregado, con las exenciones y con la evasión fiscal. Por tanto, una regulación ahí es donde el multilateralismo, ¿no? Ahí es donde un G20, ahí es donde el multilateralismo sí tiene la capacidad para generar esos incentivos o desincentivos para recuperar esos recursos, ¿no? Desde el punto de vista, déjame completarlo con un par de referencias más respecto a la fiscalidad, que es a lo que se refería también Sebastián. Partimos de es una región donde un 50%, la estructura fiscal de la región, un 50% de los impuestos son sobre el consumo. Necesitamos en el medio plazo transitar hacia una estructura impositiva mucho más justa, que grave más la renta y las propiedades y menos el consumo. Necesitamos, ahora también puede haber una tentación en el corto plazo para crear determinadas exenciones fiscales como medidas de incentivos o de estímulo económico. Aquellos sectores que ya claramente se están beneficiando de privilegios fiscales y que son empresas que no son las que generan más empleo, porque como decían antes, ¿no? Una de las principales prioridades es apoyar de forma responsable las pequeñas y medianas empresas que generan el 67% del empleo. Por tanto, ojo con esos estímulos fiscales de corto plazo que puedan significar una serie, ¿no? Una suerte de privilegios fiscales. Y aprovecho que tengo el micro abierto para hacer una mención especial a cómo está impactando de forma diferencial sobre las mujeres esta crisis y cómo las respuestas que tenemos que pensar en ese marco de cerrar brechas, de repensar el contrato social, cómo tienen que incorporar de forma diferenciada a las mujeres. Un 70% de las mujeres a nivel global son, un 70% de los trabajadores de salud, de las frontliners, son mujeres. El trabajo de cuidados recae en un 75% en las mujeres. La crisis de los cuidados que estamos viviendo, las mujeres occidentales y las mujeres también en muchos de los países de la región, vamos a necesitar una respuesta pública sobre eso. Violencia contra las mujeres. Se están incrementando los casos de violencia contra las mujeres. En una situación de confinamiento, las mujeres se ven obligadas a convivir con su agresor. Y obviamente la informalidad, ¿no? Buena parte, ese 53%, 140 millones de personas, según la OIT, viviendo en la informalidad, la mayoría son mujeres, ¿no? Y están en estos momentos desprotegidas, están fuera, son outsiders, ¿no? De muchos de los sistemas de protección social. Por tanto, una de las medidas importantes también es garantizar mecanismos universales de protección social a través de transferencias o subvenciones efectivas que puedan evitar que ese casi 50% de población vulnerable con ingresos bajos o medio bajos vuelva a caer bajo la línea de la pobreza en la región. Lo que decía Alicia de la renta básica, la renta mínima. Tengo dos preguntas, son referentes a esta idea que Alicia ya ha mencionado de la regionalización, ¿no? De la globalización a la regionalización. Y en este sentido, una persona, Manuel Iglesias, nos dice alguna posibilidad, o nos pregunta alguna posibilidad de que América Latina refuerce su colaboración y cooperación para contar con todos los recursos mejor y salir de la crisis mejor. ¿Cómo veis en este sentido la situación de la región como tal? Alicia, y luego paso a Sebastián. Bueno, muy rápidamente, yo veo muy buenas posibilidades de que América Latina y el Caribe, de hecho, pudieran lograr una mayor resiliencia y mayor integración, creando redes de producción, diversificando los proveedores en términos de países y empresas, privilegiando ubicaciones más cercanas a los mercados de consumo, relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos en la región
Y yo diría que además esta tendencia a la automatización y digitalización hay que estudiarla bien desde el punto de vista sectorial para ver cuáles son las opciones que tiene la región. Yo diría que hay países con una capacidad propia de producir manufacturas de gran sofisticación, como es el caso de México, Brasil, Argentina, en fin, hay varios países que pueden ser los grandes motores de nuestra regionalización y tienen que ponerse de acuerdo para poder hacer esta, digamos, porque va a haber una economía mundial regionalizada. Eso yo creo que viene de todas maneras y se va a regionalizar con un centro, en 3 polos, digamos, en 3 fábricas mundiales, Europa, América del Norte y Asia. Y yo creo que en América Latina y el Caribe no podemos seguir siendo tan dependientes de Estados Unidos en un momento en el cual Estados Unidos no está en modo cooperación, digamos. Estados Unidos está en modo, ahora sí que en un modo de mirarse a sí mismo. Entonces, La sí creo decisión que de debemos los mirar. últimos días con las fronteras es clara. Exacto. Somos 650 millones de habitantes y creo que podemos ser un gran seguro, podemos asegurarnos entre nosotros para poder hacer frente a las perturbaciones externas que vive la región, viabilizar nuevas industrias, promover redes de producción y de investigación tecnológica entre países y subregiones. Entonces sí, yo creo mucho en la integración regional como una gran opción para podernos mover. Ahora, solo quiero referirme rápidamente a lo que Andrea y Pablo hablaron de los paraísos fiscales. Mira, yo creo que hay que tener muy claro qué paraísos fiscales, de qué paraísos fiscales queremos hablar. Creo que los primeros que tenemos que abordar son los paraísos fiscales en países desarrollados, porque creo que ahí está una clave muy importante y eso solo se va a resolver con cooperación multilateral. No puede ser, o sea, salen los recursos de América Latina, tienen que ir a algún lado, ¿verdad? Y ese otro lado es donde necesitamos la cooperación. Y la otra es que el otro gran tema de corrupción en nuestra región, creo, es la salida de capitales. Es decir, yo sé que hay una gran aversión a tener medidas macroprudenciales para hacer control de capitales, pero lo que no puede pasar es lo que le pasó a Argentina, que le prestó el Fondo Monetario 50.000 millones de dólares y que al mismo tiempo iban saliendo los capitales, ¿verdad?, a partir de otras manos. Eso no nos puede seguir pasando, porque la deuda externa la va a pagar el pueblo y los que se siguen enriqueciendo son unos pocos. Y además, agregando a la evasión fiscal, hay otros 2 elementos que vale la pena considerar, que son los fondos ilícitos, que son estos que ocurren en el comercio, ¿verdad?, que se subfacturan las exportaciones, se sobrefacturan las importaciones, y el tercero es la renuncia tributaria, lo que los gobiernos mismos deciden otorgar de privilegios. ¿Cómo terminamos con la cultura de los privilegios? Ese es para mí el punto clave. Muchas gracias. ¿Qué piensa Sebastián? ¿Hay posibilidades? ¿La salida de la crisis pasa por un refuerzo a la regionalización y el papel de los organismos regionales existentes? Sí, primero que todo quisiera también añadir un punto sobre los paraísos fiscales, dado que en la OCDE tenemos una iniciativa muy importante que se llama BEPS, que es Base Erosion Profit Shifting, que al final lo que busca es evitar la erosión de los beneficios de las empresas a nivel mundial, donde según nuestros cálculos puede representar entre 100.000 millones de euros y 200.000 millones de euros. Para darles una idea, el Plan Marshall a precios de hoy fue de 130.000 millones de euros. Entonces estamos hablando de lo equivalente al Plan Marshall. Entonces, con ese orden de ideas, sin duda alguna, para buscar políticas que generen mayores ingresos tributarios también es gracias al diálogo de políticas y es algo que sin duda alguna pues ayuda a una cooperación internacional mucho más activa y con mayores beneficios para todos los países del mundo. Entonces, la acción multilateral nuevamente en este espacio lo vemos fundamental. Ya sobre el tema de políticas regionales, yo creo que vamos a entrar en una nueva etapa de la economía mundial. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, aprovecharlo, y eso nos lleva a repensar el modelo de desarrollo. No va a ser igual que antes. No es solamente un punto de corte esta crisis, creo que va a haber un punto de un nuevo paradigma que vamos a tener que afrontar. Y frente a ese paradigma hay que pensar globalmente, pero actuar de forma local y regional.
Cuando digo pensar globalmente, estoy pensando en algunos desafíos globales, como puede ser el cambio climático, algunos desafíos globales, como puede ser la migración o también la transformación digital, y cómo esto lo tenemos que tener en cuenta cuando actuamos de forma local y regional, generando cadenas regionales de valor, algo que va a ser fundamental hoy en día, y donde varios países van a estar actuando de esta forma, varias regiones, y América Latina no se puede quedar detrás, todo lo contrario, tiene que aprovechar, saber cuáles son sus diferencias y cómo generar valor añadido entre todos los países. Pero siempre teniendo el marco de pensar globalmente, saber cuál es el contexto global, que es importante para una mejor inserción al final en las cadenas globales de valor, pero bajo un punto de partida que tiene que ser regional, sin duda alguna. Muy bien, muchísimas gracias. Pablo, ¿tú crees en las cadenas regionales de valor? Sí, me parece que lo que plantea Alicia es sumamente significativo y relevante en este momento. Sí, sí, me parece un muy buen punto que la economía global vaya a una regionalización, y esa es una excelente oportunidad para América Latina. Mi única duda ahí es el financiamiento regional, que ese ha sido el punto históricamente débil de la región. Es decir, Asia lo ha resuelto con China y Japón, crearon Chiang Mai y resolvieron el financiamiento. Europa lo ha resuelto también, se está discutiendo un fondo muy grande en este momento, financiado con deuda perpetua, en el cual España tiene un papel muy importante que quiero destacar. América Latina y África han sido regiones que históricamente tienen serios problemas con primero, recibir financiamiento externo y después mantener los recursos dentro de sus fronteras. Somos grandes exportadores de capital, lo cual vincula con la pregunta que había hecho antes Cristina y la reflexión de Alicia con relación a el rol de las guaridas fiscales. Entonces, primero, muy importante, generar mecanismos que permitan mantener dentro de las fronteras nacionales y regionales los recursos, la riqueza existente. Sobre eso quiero decir, me parece que tibiamente, pero progresivamente, hay un consenso con relación a la posibilidad de implementar controles de capital. Algo que era palabra no santa del FMI, hoy se discute, hoy se lo puede mencionar, no se lo podía mencionar, hoy se lo puede mencionar y se lo puede implementar. De hecho, en el caso puntualmente argentino, no se implementaron controles de capitales en el stand-by previo, no porque no hubiera querido el fondo, sino porque el gobierno argentino, el que se fue, digamos, el de Macri, se opuso a eso, o sea, fue más neoclásico el gobierno que el Fondo Monetario con eso. Por un lado eso, y después el financiamiento, cómo disponer de financiamiento externo. Las fuentes regionales, los grandes bolsillos que serían México y Brasil, bueno, ahí hay una cuestión por verse, porque han tenido, con relación a las finanzas, estrategias más de reciclaje de esos fondos en instituciones internacionales como el Fondo Monetario, instituciones tradicionales, y no darle impulso fuerte al fondeo de instituciones financieras regionales, que hubieran sido un cambio significativo. Por lo tanto, ahí eso es una pregunta para ver cuáles serán las fuentes de financiamiento externo, aparte de los recursos nacionales, ¿no? Estupendo. Yo creo que tenemos que ir concluyendo. Llevamos un poquitín, nada, una hora ya. Y os pediré a cada uno de vosotros lo más difícil que se nos presenta y una propuesta para resolver, para abordar lo más difícil cuando entremos a la salida. Ahora América Latina está empezando en el pico, va a estar en el pico unas semanas. Europa estamos todavía unos ya hacia la salida, otros no. Pero ¿qué pensáis vosotros que es lo que realmente deberemos de afrontar sin demora? Alicia, ¿qué te parece? Lo más difícil, ¿cómo lo debemos de abordar? Y te pediré que seas breve. Muchas gracias. No, bueno, en realidad lo más importante a abordar en la emergencia es proteger el ingreso.
Yo insisto mucho que hay que proteger a las personas más vulnerables y a todas las personas, a los trabajadores, proteger el trabajo. Eso es lo que me parece fundamental a los y a las trabajadoras. Así es que ese sería para mí el punto clave, proteger el ingreso a los trabajadores y las trabajadoras. Andrea. Sí, gracias, Cristina. Pues para no repetirme, yo creo que lo más difícil va a ser reconstruir la confianza de los latinoamericanos y las latinoamericanas en las instituciones políticas y en sus estados. Ya veníamos de una crisis sin precedentes, con una desafección política, con muchas movilizaciones sociales. Si ahora en estos momentos los estados se demuestran incapaces para estar dando una respuesta, primero humanitaria y después de protección social y de recuperación económica, vamos a tener una crisis democrática muy dura en la región. Sebastián. Bueno, creo que voy a juntar las dos ideas de Alicia y Andrea, donde es precisamente proteger a los más vulnerables, que precisamente se venían ya quejando de las instituciones y los servicios públicos en América Latina. Estamos hablando de una vulnerabilidad bastante alta, que puede caer en la pobreza. Estamos hablando de, como comentaba, un 38% de la población que no está protegida por ningún régimen de protección social. Estamos hablando de un alto nivel de informalidad y quisiera añadir simplemente que muchos países han sido audaces en sus soluciones de política, en sus anuncios, de precisamente proteger algunos segmentos de la población que no tienen ningún sistema de protección social, que no tienen una asistencia social, no tienen ninguna transferencia condicionada, por ejemplo, pero tampoco tienen ningún régimen de seguridad social. Esos son anuncios interesantes, muy útiles para la región, pero no son suficientes. Entonces yo diría que la importancia o la urgencia sobre todo es el paquete financiero para precisamente abordar esas acciones que se están intentando implementar en América Latina, donde esperemos que esos anuncios pasen a la implementación, pero donde se necesitan recursos para precisamente llevarlos a cabo. Muchas gracias. Pablo. Bueno, gracias. Brevemente, cuidar la salud pública. Número 2, cuidar la economía. Y punto 3, para cuidar la economía y la salud pública vamos a inyectar un montón de recursos, lo cual seguramente va a generar presiones sobre la deuda. Que cuidar la salud pública y la economía hoy no genere una crisis de deuda dentro del futuro inmediato, para lo cual ya hay que empezar a pensar cómo vamos a enfrentar, idealmente en términos multilaterales, esas tensiones sobre la deuda. Y me permito agregar una cosita más. Hasta ahora las soluciones multilaterales se han concentrado, por supuesto, muy bien en los países de ingreso bajo. Hay un universo enorme de países emergentes de ingreso medio que están yendo hacia tensiones de deuda sobre los cuales hasta ahora no ha habido ninguna respuesta sustantiva o contundente. Esto es importante abordarlo en el futuro. Queridos amigos, ha sido un rato muy interesante, muy, muy denso. Creo que nos vendrá muy bien ver este debate en YouTube, donde los amigos de la Fundación Carolina lo van a poner. Os agradezco de todo corazón vuestras ideas, de la manera que las habéis explicado y vuestro compromiso con la relación iberoamericana. Ha sido un auténtico placer moderaros, muy fácil, porque habéis dicho cosas muy interesantes y muy bien dichas. Hasta una muy próxima ocasión. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Excelente moderadora. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y gracias Hasta a luego. José Antonio, que estás en la penumbra, pero sabemos que estás. Muchas gracias. Muy bien.